Hoy os voy a hablar de La Celestina, una de las obras más fascinantes y modernas de la literatura española, y eso que se escribió hace más de 500 años. Si pensáis que es solo un libro antiguo sobre amor, estáis equivocados. Esta obra es un torbellino de pasiones, engaños y reflexiones profundas sobre la vida. Imaginaos un joven loco de amor, una chica noble que le corresponde, criados ambiciosos y una alcahueta que mueve los hilos de todos. Todo esto desemboca en una tragedia que aún hoy nos hace reflexionar sobre la naturaleza humana. En este vídeo recorreremos cada aspecto que hace a La Celestina única, su historia, personajes, lenguaje, autoría y su influencia posterior. Lo haremos para que lo entendáis sin problemas y tengáis un conocimiento profundo, aunque no seáis expertos en literatura. Vamos a adentrarnos en la historia que hace a La Celestina inolvidable. Amor, pasión y tragedia en su máxima expresión. Calisto es un joven de clase media, se enamora locamente de Melibea. Su corazón arde, pero Melibea lo rechaza. Desesperado, Calisto busca, a través de sus criados, la ayuda de Celestina, una anciana astuta y manipuladora, conocida por conseguir lo imposible, pero sacando el máximo provecho. Celestina usa ingenio, chantaje y un toque de magia. Logra persuadir a Pármeno, el criado honesto que al principio se opone a la intervención de la vieja. Y finalmente embauca con sus palabras y embrujos a Melibea y así abre el camino para los encuentros secretos de los amantes. Calisto y Melibea se ven a escondidas en noches llenas de tensión y pasión. Mientras tanto, los criados Sempronio y Pármeno discuten con Celestina por la recompensa prometida, hasta que el enfrentamiento culmina con la muerte de la vieja a mano de los jóvenes, quienes son luego ejecutados por la justicia. Y la tragedia continúa. Calisto en la última noche entra en el jardín de Melibea para encontrarse con ella, pero mientras está allí muere accidentalmente, víctima de una caída causada por su propia torpeza ante el alboroto que arma una cuadrilla de sicarios que iba a vengar la muerte de Celestina. Melibea, entonces incapaz de vivir sin su amado, confiesa su dolor a su padre Pleberio y finalmente se lanza desde una torre poniendo fin a su vida. La obra se cierra con el lamento profundo de Pleberio, quien reflexiona sobre la fortuna, el amor y la fragilidad de la vida, dejando al lector con una sensación amarga. Una historia intensa y apasionante, pero ¿cómo pudo publicarse algo tan atrevido en pleno siglo XV? Y cómo una obra con una lengua tan atrevida, con un lenguaje a veces que roza lo blasfemo, pudo pasar la criba de la Inquisición. La respuesta está en la percepción que se tenía de la obra. Durante muchos años, La Celestina fue considerada burlesca, didáctica e incluso moral. Esa mezcla le dio un escudo invisible. La Iglesia la dejó circular sin tocarla. Nadie cuestionó su publicación, nadie la prohibió. Hasta 1793, cuando por inmoral se decretó su censura total. Si pensáis que La Celestina siempre se publicó tal y como la conocemos, os vais a sorprender. En 1499, en Burgos aparece la primera edición de 16 actos sin título ni autor. Solo conservamos un ejemplar, el llamado ejemplar Ebert. En 1500, en Toledo, Pedro Hagenbach publica la comedia de Calisto y Melibea, con prólogo, carta del autor y algunas octavas donde aparece oculto el nombre secreto del creador. En 1506, en Roma, se publica en italiano con el nombre de Tragicomedia una versión de 21 actos, 5 más que la anterior, que enriquecen la trama, alargan los amores de los amantes y profundiza en el submundo de delincuentes y prostitutas. La Celestina fue un auténtico éxito editorial a lo largo del siglo XVI. Se conocen casi 90 ediciones en castellano, circuló por Europa y América, dando lugar a numerosas traducciones a otras lenguas. Detrás de La Celestina hay un nombre concreto, el hombre que le dio vida, Fernando de Rojas. Y su historia es más sorprendente de lo que parece. Fernando de Rojas no escribió toda la obra de golpe. Como hemos dicho, la versión original de 1499 tenía 16 actos y parece que el primer acto ya había sido escrito por otra persona. La crítica actual sugiere que este primer acto podría ser obra de Rodrigo Cota, un autor converso de la época, y que Rojas continuó la historia dándole la forma definitiva a la comedia de Calisto y Melibea. Cuando la obra tuvo un éxito inesperado, Rojas decidió ampliarla creando la versión de 21 actos que conocemos hoy como Tragicomedia de Calisto y Melibea. Añadió personajes nuevos, actos que enriquecen el mundo de criados y prostitutas, profundizó en las intrigas y la complejidad de la trama y alargó las citas eróticas de los protagonistas. Si miramos con detalle podemos encontrar huellas del propio Rojas en las octavas acrósticas incluidas en la obra.
Estos poemas no solo identifican al autor, como Fernando de Rojas, pues si unimos la primera letra de cada verso, atrévete a descubrirlo tú mismo, podemos leer el siguiente mensaje oculto. El bachiller Fernando de Rojas acabó la comedia de Calisto y Melibea y fue nacido en la Puebla de Montalbán. También esos versos nos muestran la voz oculta de Rojas, su forma de presentarse como autor y sus intenciones al completar la obra. Y para darle un toque aún más fascinante, algunas teorías más atrevidas sostienen que parte de la tragicomedia podría haber sido escrita por un círculo intelectual secreto, un grupo de colaboradores que trabajaron juntos para enriquecer la obra y dotarla de esa complejidad única que la hace moderna y sorprendente. ¿Qué piensas tú de esta teoría? En cuanto a Fernández de Rojas como persona, era un hombre formado en leyes que estudió en Salamanca y fue jurista en Talavera de la Reina. Su origen era judío converso, puede explicar la audacia de la obra y su capacidad de crítica social, moral y literaria, cierta irreverencia religiosa con una mezcla de ironía, pasión y profundidad que todavía nos impacta hoy. Sorprende que a pesar del éxito, Rojas nunca volviese a escribir, pero con La Celestina dejó un legado eterno, una obra que combina tragedia, comedia, reflexión y un retrato agudo de la condición humana y de la España de su tiempo. Si pensabas que La Celestina era solo un culebrón de amor, venganzas, prepárate para conocer a sus protagonistas, unos personajes redondos, complejos, que son el motor de todo y que aún hoy nos siguen sorprendiendo. El corazón de la obra es Celestina, la alcahueta y manipuladora por excelencia de la literatura. Aparecen solo 12 actos, pero aún así, su protagonismo y poder son absolutos. Controla a nobles, criados y prostitutas, aprovecha sus debilidades y deseos y hace que todas las pasiones se entrelacen. Domina el lenguaje, a sí misma, a los demás e incluso a las fuerzas ocultas de la naturaleza. Sin Celestina no habría historia. A su alrededor, Calisto, obsesionado por Melibea, se convierte en un antihéroe moderno. Noble, apasionado y cegado por su amor, o más bien por su apetito sexual, se ve arrastrado hacia su destino trágico. Melibea, noble y enérgica, lucha por sus sentimientos mientras resiste la manipulación de Celestina. Pero una vez doblegada por los argumentos de la anciana, o más bien por la fuerza de sus conjuros, se entrega con la misma determinación a Calisto. Lucrecia, la criada de Melibea, colabora en la unión de los amantes y se nos muestra algo envidiosa, lujuriosa y aprovechada. Ahora hablemos de los criados de Calisto. Pármeno, inicialmente honesto, se corrompe debido a la vergüenza que sentía por su origen. Su madre había sido una prostituta, compañera de Celestina, y a la ambición. Celestina explota estas debilidades, llevándolo a participar en la traición, y finalmente terminará asesinando a la vieja casamentera. Sempronio, cínico y codicioso, pone a Calisto en contacto con la retorcida alcahueta para sacar el máximo provecho. Tras la muerte de estos entran Sosia y Tristán, los criados sustitutos que se limitan a acompañar a su señor en las aventuras nocturnas. Las jóvenes prostitutas, Elicia y Areusa, trabajan bajo las órdenes de Celestina y cuando ésta muere se convierten en las ejecutoras de la venganza final, mostrando que los personajes aparentemente secundarios pueden cambiar el destino de todos. Centurio es un cobarde que finge valentía. Junto a sus secuaces actúa como el sicario contratado por las prostitutas, ejecutando la violencia que culminará torpemente con la venganza por la muerte de la alcahueta. Por último vemos a los padres de Melibea. Alisa, la madre, representa la despreocupación y la mala vigilancia de la honra. Confía, se ausenta, no ve lo que ocurre en su propia casa y Plebedio, el padre, se convierte en la voz final de la obra. Su lamento ante el cadáver de Melibea no es solo dolor personal, es una reflexión amarga sobre el amor, el destino y el mundo como un lugar hostil. Con él, la obra, La Celestina, deja de ser una historia privada y se convierte en una tragedia universal. Cada personaje tiene su voz y su conflicto, desde los nobles hasta los criados y prostitutas. Pero lo más interesante es cómo sus motivaciones y relaciones crean un mosaico social y psicológico que hace que La Celestina sea moderna, intensa y fascinante, incluso para lectores de hoy en día. Ahora vamos a sumergirnos en el arte de La Celestina. Lo primero que hay que entender es que La Celestina no es ni novela ni teatro convencional. Aunque su forma es dialogada, como en el teatro, es decir, está compuesta como si cada personaje hablara con otro.
Su extensión es gigantesca y esto impide que se pueda representar como una obra típica. De hecho, una representación total, respetando el texto íntegro de los 21 actos, llevaría entre 9 y 10 horas de actuación continuada. Por eso, ninguna puesta en escena se ha hecho nunca completa y todas las versiones modernas son adaptaciones o condensaciones. Esta característica conecta con el hecho de que la Celestina pertenece al género de la comedia humanística, un modelo que venía del latín. Estas comedias se escribían para ser leídas o recitadas públicamente, más que para verse sobre un escenario. Fernando de Rojas tomó ese modelo y lo trasladó al castellano, construyendo un texto con un amor ilícito como tema central, criados y alcahuetas que medían entre los protagonistas, algo que encontrábamos también en las comedias latinas. El lenguaje de la obra es otro de sus grandes tesoros. Por un lado encontramos un castellano rico y expresivo, el mejor ejemplo del español preclásico, con latinismos, citas cultas, refranes y sentencias que reflejan la mezcla del pensamiento humanístico de la época con la sabiduría popular. Por otro lado, los personajes, ya sean nobles o criados, también emplean expresiones vulgares cuando la situación lo requiere, generando un realismo social y psicológico impresionante. Y luego están las técnicas dramáticas que hacen que los personajes cobren vida de manera casi cinematográfica. Rojas usa tres tipos de diálogo: diálogos extensos y retóricos, cargados de filosofía y reflexión; diálogos breves y conversacionales, que dan sensación de rapidez y modernidad; y fragmentos cómicos que contrastan con la tensión de la historia. Además, los monólogos nos permiten asomarnos a los sentimientos más íntimos de los personajes, mientras que los apartes revelan sus pensamientos secretos, ironías y planes. Todo esto crea una doble perspectiva: lo que los personajes hacen y lo que realmente piensan. Aunque no haya acotaciones escénicas tradicionales, la acción se percibe claramente a través del diálogo. Cada palabra, cada comentario nos indica dónde están los personajes, qué hacen y cómo se sienten. Esto convierte a la Celestina en una obra dramática por su forma, pero no concebida como espectáculo teatral completo, pues como ya sabemos, su extensión y complejidad hacen que sea imposible representarla entera sin adaptaciones significativas. La Celestina, en la fuerza de su lenguaje y de sus personajes, ha dejado una huella enorme en toda la literatura española y más allá. Desde el principio, la Celestina nos enseña y nos advierte, pero también nos entretiene. Pleberio al final nos regala su lamento, un padre que ve cómo su hija muere víctima del amor desbocado, de la codicia y de la manipulación. Pero detrás de esa tragedia, Rojas introduce un toque de ironía y reflexión agnóstica. No todo es moralizante, no todo es enseñanza. Hay modernidad en cómo muestra al ser humano, con sus pasiones, contradicciones y errores. Y además la obra parodia los modelos literarios del amor cortés. Calisto no es un héroe perfecto, es un joven obsesionado, desesperado, casi ridículo en su entrega ciega a sus instintos. Rojas nos dice que el amor platónico no existe, el deseo sin sexo es peligroso y demasiado humano, y puede arrastrarnos a todos a la tragedia. Pero la modernidad de la Celestina no se queda en la historia de los amantes. Su influencia se extiende por siglos y géneros. En el teatro del primer Renacimiento vemos cómo los conflictos entre nobles, criados y prostitutas se convierten en modelo dramático. En la novela picaresca surgen antihéroes que recuerdan a Sempronio o Pármeno y ese mundo urbano lleno de astucia y supervivencia que Rojas ya dibujaba. En el siglo de oro, los criados y los personajes marginales de la obra se reflejan en los entremeses y comedias. Incluso Cervantes, con sus juegos metaliterarios y la mirada irónica del Quijote, parece dialogar con Rojas. Fernando de Rojas se burla de las novelas sentimentales y Cervantes de las novelas de caballerías. La Celestina y el Quijote mezclan la vida y la ficción y nos presentan con maestría que los modelos literarios no sobreviven en el mundo real. Es normal que al empezar la Celestina el lenguaje choque o resulte complicado. No hablamos como en 1499, pero con una buena edición adaptada o con un pequeño entrenamiento previo en la lengua y la cultura de la época, y animo a hacerlo, la lectura fluye. Y cuando fluye pasa algo curioso. Te das cuenta de que los problemas, los deseos y los conflictos son los mismos que hoy. Además, no solo entiendes la historia, sino que empiezas a valorar la riqueza del español y a ver cómo nuestra lengua ha cambiado y crecido con el tiempo. En resumen, la Celestina es moderna porque nos habla de lo humano, de lo social y de lo literario a la vez.
de la pasión, del engaño, de la astucia y de la ironía. Su influencia no se queda en un siglo ni en un género, y por eso sigue viva, resonando en la literatura y en nuestra forma de mirar el mundo. ¿Y a ti, qué personaje te fascina más? ¿Celestina por su astucia, Calisto por su pasión desbordada o Melibea por su entrega? ¿Crees que la obra sigue vigente o que está completamente desfasada? Déjamelo en los comentarios y cuéntame qué escena te impacta más, porque la Celestina no se agota en una sola lectura.